Muy buenas, yo soy Iván Muy buenas, soy Adri. y esto es Doctor Cine. Muy buenas a todos, bienvenidos a este quinto podcast de la primera temporada de Doctor Cine. Hoy tenemos un ambiente un poquito más mejorado y por fin ya podemos vernos en persona con esta fase 1 a la que hemos llegado en Barcelona. Y como siempre, antes de empezar, Adri, ¿qué tal? Ahora que te tengo aquí cerquita y podemos hablar mejor. Muy buenas, ¿qué tal? Pues bueno, por fin juntos. Primer podcast, ya es el quinto. Entonces, para hacerlo algo más especial, pues mira, hemos tenido la oportunidad y podemos por fin, ya en fase uno juntarnos. Así que, qué mejor idea que realizarlo juntos. Pues sí, ya ha tocado, la verdad. Ya tenía ganas de poder hacer esto un poquito más personal. Yo creo que a la hora de hablar en persona fluye mucho mejor la comunicación, fluye mucho más las ideas. Y antes de entrar en materia con la película que tenemos preparada para hoy, que hoy toca el capítulo de thriller, porque el capítulo quinto de cada temporada va a ser dedicado a este género, que tenemos una pequeña noticia que podemos ir adelantando antes de entrar en materia. ¿Y cuál es la que nos has traído? Bueno, a ver, es algo que ya publicamos esta semana. Y como ha tenido una gran demanda, al menos en redes sociales, o un gran interés, pues hemos decidido pues, ampliarla un poquito. Sería una mezcla entre recomendación y avance de lo más nuevo referente a en este caso, a esta trilogía. Y hablamos de Matrix, en este caso, que es uno de los tops del cine de ciencia ficción. Y en este caso de Matrix 4, un estreno que se venía ya previsto para el 21 de mayo de 2021 y que, aunque se haya visto afectado el rodaje por el famoso coronavirus en el que estamos actualmente viviendo, de momento no se ha anunciado que se vaya a retrasar y por tanto pues la seguiremos teniendo para el próximo año en mayo. Recordemos que sigue dirigida por los mismos hermanos, los Wachowski. ¿Las Wachowski ahora? Bueno, las Wachowski, es decir, todo queda en familia. Nos encontramos que son tanto productoras, directoras, luego también está el hermano que también se encarga de dirigir y bueno, al final todo queda en familia. También podemos adelantar que el reparto, o al menos el principal, estará formado por Keanu Reeves, haciendo el mismo papel de Neo, y por Carrie Ann Moss, que será en este caso pues Trinity. No han confirmado el trío protagonista anterior, que sería el de Morfeo por Lawrence Fishburne, pero sí que podemos adelantar que el actor que yo no conozco, no sé si tú te suena ya por el nombre, que es Yahya Abdul, ya nos adelantaron que sería el que haría o se encargaría de interpretar a un Morfeo joven. Entonces, bueno, poner ahí los tiros de que volvamos atrás en el tiempo, en esta nueva entrega. Y nada, hemos podido ver algunas imágenes del rodaje que se ha tenido que parar debido al coronavirus. En ellas se puede observar pues que, bueno, Neo, acompañado de Trinity, dirigen, pues, bueno, una moto y, bueno, sin objetivo. Tampoco nos han dado muchas pistas sobre qué puede la trama de esta nueva entrega. Lo que sí que esperamos es eso, que sea o esté al menos a la altura de las entregas anteriores. Sí que es verdad que las entregas anteriores destacan la 1 y la 2. Para mí, directamente la primera, que la tengo por aquí. También tengo la segunda. Y la 3 ya me negué a comprarla directamente. Porque para mí la primera sí que es
un nivel espectacular, una revolución en cuanto a la ciencia ficción, sobre todo a nivel cámara, esos giros de plano que hay, esa primera escena en la que Trinity salta y gira la cámara alrededor suyo. Fue revolucionario lo que hicieron entonces Wachowski con esta película, pero el nivel decayó muchísimo. Para mí las Wachowski, perdón, no son unas directoras que hagan unas películas de mucho renombre. Sí que es verdad que tienen, les acompañó un marketing espectacular, sobre todo con películas como V de Vendetta, que no dirigieron ellas, pero bueno, al fin y al cabo está producida y tal. Pero para mí es eso, su obra maestra, que es Matrix, la primera película de Matrix, que es descomunal, luego se vio acompañada de unas películas muy flojas en comparación. Yo creo que el listón se puso muy alto. La segunda de Matrix es bastante pasable dentro de lo que cabe. La tercera es un despropósito para mi gusto. Animatrix es horrible, también desde mi punto de vista. Y esta cuarta parte, pues veremos que si es la redención o es lo de que nos ha pasado tantas veces de pues, no hacía falta, ¿para qué lo hacéis? Pero bueno, vemos que también participa un Keanu Reeves que ha evolucionado mucho desde que hizo esas 3 entregas de Matrix. Sí. Ahora vemos que ha alcanzado un nivel muy bueno, sobre todo en esas películas de John Wick que ha hecho en los últimos años. Y bueno, yo no sé qué nos vamos a encontrar, pero habrá que verlo y evaluar si realmente ha merecido la pena tantos años de espera para ver esta cuarta entrega. No, solo comentar. Yo creo que Keanu Reeves tiene que estar muy agradecido a la saga Matrix, porque realmente podemos hablar de que hay un Keanu Reeves antes, donde lo podemos ver, por ejemplo, en Pactar con el Diablo, con Al Pacino y Charlize Theron, pero realmente quien le llevó al estrellato fue Matrix, y el que le dio a conocer mundialmente y lo puso en la órbita de actores. Sí que estoy de acuerdo contigo, empezó a elevar el nivel pues, a partir de esta trilogía, fue haciendo diferentes papeles y ha vuelto a alcanzar el nivel máximo con esta trilogía de John Wick y se ha hecho conocido pues otra vez a nivel mundial y su nombre ha llegado a lo más alto. Y bueno, eso también ayudará a que esta nueva entrega de Matrix pues tenga más, bueno, más hype, para entenderlos, que tengan más ganas de que se pueda ver a ver con qué nos sorprenden esta vez. Sobre todo recordar que Keanu Reeves tiene una película que se llama La Casa del Lago. Mi recomendación es que nadie la vea. Porque así como Matrix me parece un himno a la informática, en ese aspecto de la ciencia dedicado a la informática, La Casa del Lago me parece un insulto a la ciencia, al tema cuántico, a los viajes en el tiempo en sí, y a cualquier persona que pueda estudiar, como en su día yo estudié algo relacionado. Y es un insulto cómo rompen toda paradoja temporal y lo mal hecha que está esa película. Es algo de lo que no te das cuenta hasta el final, porque yo hasta ese momento final dije, mira, lo están haciendo bien, las películas de viajes en el tiempo es muy difícil hacerlas bien, pero si me lo estás vendiendo como algo que tendría que ser creíble, porque Vengadores Endgame me la trago como sea. Por muy de esto que sea, es una peli de superhéroes, me trago lo que sea. Pero si me lo estás vendiendo como algo que tiene que ser real, ese final es una aberración. Así que mi recomendación, si no habéis visto La Casa del Lago, pues yo creo que tenéis mucha suerte y evitad el verla. No es por ser hater, que lo soy, pero con esta película en particular, evitadla todo lo que podáis. Así que es eso, aparte de recomendaros cosas, también recomendaros cosas que no debéis ver. Entonces creo que tenéis que estar doblemente agradecidos hacia nosotros. Yo creo que tendríamos que hacer un especial de pelis que nunca deberías ver. Bueno, eso cuando tengamos tiempo o haya un hueco en la temporada. Duraría unas 7 horas, porque sí. yo empiezo a despotricar y no paro. Sí. Pero... Por eso que hay mucho material también para hacer un podcast de ese estilo. O sea que próximamente puede que lo tengamos. Exacto. Pues ahora sí, vamos a pasar a la película que tenemos preparada para hoy. La película de hoy está dirigida por David Fincher, uno de mis directores favoritos. No sé si cabe en el plano, pero aquí tenemos el Club de la Lucha, que también tenemos por aquí. Al fin y al cabo es mi película favorita. Si no es mi película favorita, está entre las 3 primeras. Dije lo mismo con Memento el otro día, pero bueno. Bueno, te lo vamos a aceptar ya que son Christopher Nolan y David Fincher. Todo esto lo vamos a pasar. Y bueno, un poco de introductorio sobre este director, David Fincher, que bueno, saltó a la fama por 2 obras maestras como son La propia Club de la Lucha y Seven. Son 2 películas que yo creo que son incuestionables. Tiene otras películas como La red social, que también es muy buena.
Yo creo que algunas ya un poquito más flojas, como pueden ser Zodiac, como pueden ser El curioso caso de Benjamin Button. Pero en general es un director que siempre me ha gustado mucho. Yo recuerdo hace unos 10 años que era mi director favorito hasta que ya entró en juego pues, el señor Stanley Kubrick y gente un poquito más... Una vez amplías horizontes y vas descubriendo nuevos directores que te van impactando más, pero un David Fincher que yo creo que coincidirás conmigo en que también es uno de los grandes del género, sobre todo enfocado al thriller, enfocado también a lo que son los giros de guión, que yo creo que es su especialidad. Bueno, es que hablamos también de... Podemos hablar de que es uno de los directores de las últimas 2 décadas, de los mejores directores de las últimas 2 décadas. Tanto si hablamos de guiones como si hablamos de dirección, me parece que está brillante. Sí que es verdad que empezó con el listón muy alto, ¿vale? Porque aparte de la película que vamos a hablar hoy es de las dos, está entre las dos que has dicho tú, es decir, nos encontramos con Seven en el 95 y La Cultura de la Ducha en el 99 y de la que vamos a hablar hoy está entre medio de esas 97, dos. sí. Entonces, me encontramos que es una muy buena trilogía para empezar. Luego tiene algunos trabajos, puede ser, yo introduciría o también metería ahí La Habitación del Pánico, que para mí es bastante correcta, Sí. bastante buena, o bastante recomendable en este caso. Luego tiene un pequeño bajón, el curioso caso de Benjamin Button. Luego vuelve a ascender con la red social y a partir de ahí, bueno, va haciendo otros proyectos. Sí que es verdad que creo que tiene la trilogía de... Sí, de los hombres que no aman a las mujeres. Sí, y ahí me parece que cometió algún error que otro, pero es David Fincher, creo que se lo podemos perdonar. De hecho, si no me equivoco, la serie de Mindhunter está dirigida por él, ¿verdad? O alguna participación ha tenido, Sí. no sé si ha sido como productor o ha sido como dirigiendo, o al menos, pero sí que ha metido mano en el proyecto y bueno, si ahí no habéis tenido la oportunidad, también mirarla porque se ve que, bueno, que ha tenido trabajo ahí y él, bueno, ha estado involucrado. Y bueno. Pues ahora sí que podemos decir ya la película de la que vamos a hablar hoy, y la película es The Game. What are you saying? Oh, it's so fucked. They just fuck you and they fuck you and they fuck you. And then just when you think it's all over, that's when the real fucking starts. All right, calm down. Just take a breath. They won't stop, Nick. I paid the bill. I gave them their fucking money. They won't leave me alone. What are they doing to you? Hablamos de una película de 1997, dirigida, como hemos dicho, por David Fincher y protagonizada por Michael Douglas, Sean Penn y Deborah Kara Unger. Y trata sobre un hombre llamado Nicholas Van Orton. Es un multimillonario que cumple con todos los requisitos que tiene un papel de Michael Douglas. Correcto. Que es no podemos estar más de acuerdo. Una persona prepotente, una persona bastante altiva, de ese grado chulesco, que se encuentra con que el día de su cumpleaños, su hermano Conrad, interpretado por Sean Penn, antes de nada ya digo que Sean Penn es mi actor favorito, ya cumple muchos criterios esta película para que pueda hablar bien de ella. Y pues este hermano suyo, Conrad, le regala una tarjeta de invitación para una empresa llamada CRS, una empresa de entretenimiento. Y le explica que va a participar en un juego diseñado exclusivamente para él. Y a partir de ahí, pues, empiezan a sucederle una serie de cosas que le harán ir descubriendo en qué consiste este juego, este regalo que le ha hecho su hermano. Entonces, ¿qué te parece? No sé si tienes algo que aportar antes de empezar a entrar en materia de bueno, spoilers. yo siempre intentaré dar una pequeña primera impresión de la película y, bueno, intentar decir mucha información sin decir nada antes de entrar en materia de spoilers. Y, bueno, ya os podemos anunciar que, no sé si te ha parecido lo mismo, pero a mí me ha parecido que es una gincama esto. Sí. La película es una gincama. Tú participas en ese juego. Sí, yo cuando he visto la película me he acordado de esos años en las colonias que te hacían gincamas por el bosque, pero enfocado en algo mucho más grande, mucho más gordo y mucho más, ¿cómo decirlo?, que impacta, ¿vale? Sí. Es decir, una muestra de realidad. Hablamos de pruebas físicas, de pruebas psicológicas, obviamente, y que el protagonista tendrá que ir superando. Una de las cosas que consigue es que tú no empatices con el personaje por cómo es, porque obviamente es un personaje odioso, no nos vamos a engañar, pero sí que empatices en el momento de las pruebas que va superando a lo largo de esta gincama. Y bueno, nos vamos a encontrar una película tanto que va a tener misterio, va a tener drama, va a tener suspense. Y bueno, en todo momento, si hay que destacar una palabra para esta película, va a ser tensión. Sí, yo creo que es una muy buena representación de lo que es un thriller, como tal.
porque te mantiene ese suspense, y a la vez es un suspense en el que llega un punto en que tú no sabes por dónde van los tiros. Estás perdido y es en plan ya de, bueno, voy a dejar de pensar lo que creo que va a pasar y que la película me lleve, porque yo por lo menos soy una persona que no puedo parar de pensar en qué pasa, por qué pasa esto, por qué pasa... Y por culpa de cosas así, con películas como El truco final, me he dado cuenta a mitad de película del final y luego me he cabreado bastante en plan de ¿por qué coño habré yo pensado en esto? Porque ahora me he chafado a mí mismo el giro de guión. Y en esta película en concreto, a mí lo que me pasa cada vez que la veo, porque siempre intento que pase un tiempo para no recordarla al 100%, es el paro de pensar y me dejo llevar por la película y que me vaya sorprendiendo ya sola. Así que ahora sí, yo creo que vamos a pasar ya a materia de spoilers. Como decimos siempre, la recomendación de siempre: si no habéis visto la película, parad el vídeo, la veis cuando queráis, y este vídeo se va a quedar en YouTube, vais a poder verlo cuando queráis, poder analizar la película con nosotros. Si habéis visto la película, quedaos, que vamos a desgranarla al máximo. Así que allá vamos, y empezamos con el primer acto, donde tenemos la presentación de este protagonista interpretado por Michael Douglas, que es Nicholas. Y es un hombre que, como hemos dicho, es una persona muy prepotente, es un multimillonario que es bastante sobrado para entendernos. Muy soberbio. Muy soberbio. Y también ya nos deja caer la película desde un principio que vive atormentado por el suicidio de su padre cuando aún era un niño, que se arrojó desde el tejado de su casa. Y nos lo transmiten a través de unos flashbacks donde se ve pues esa imagen del padre cayendo, el cuerpo tendido en el suelo. Es bastante recurrente, sobre todo al inicio de la película. Y vemos como este personaje de Nicholas pues es un hombre muy solitario, muy alejado de lo que es su entorno, divorciado, y el día de su cumpleaños recibe una invitación de un desconocido para ir a cenar a un restaurante. Y resulta que es idea de su hermano Conrad, que le regala una tarjeta de invitación de esta empresa de entretenimiento llamada CRS, sin darle mucha más información más allá de que sería algo que le cambiaría la vida. Entonces Nicholas acepta un poco a regañadientes esta invitación y accede a ir a estas oficinas de CRS, donde le hacen una serie de pruebas psicológicas y físicas, y después de varias horas sometido a estos exámenes, le acaban rechazando diciendo que no es apto para el juego. Esa misma noche, cuando él llega a casa, encuentra que alguien ha dejado la figura de un payaso en su jardín, pero curiosamente con la misma postura de su padre cuando se arrojó desde el tejado. Y yo creo que con esto podemos ya dar por acabado este primer acto, porque ya tenemos bastantes cosas que comentar de cómo empieza esta película, porque yo creo que ya empieza con este thriller, te mete muy rápido en el thriller de qué está pasando. Pues sí, bueno, destacar sobre todo el inicio. Bueno, podemos decir los créditos o cómo va introduciendo en materia al espectador en este caso. Ya nos va enseñando a través de unos fotogramas muy interesantes, con algo vintage, bueno, describirlo algo vintage, así con fuera proyectado, imágenes en las que se ve a un Nicolás pequeño, se ve a una familia adinerada en una mansión, que es la actual casa de Nicolás. Y a continuación ya pues nos va haciendo una presentación de cómo es Nicolás, su día a día en este caso, que concretamente es el día de su cumpleaños. Ya es la primera relación que tiene con su padre, que es él celebra su 48 cumpleaños, que fue la misma edad en la que se suicidó su padre. Y bueno, vemos que es un hombre que no tiene relación apenas, vive por y para el trabajo, para sus negocios, él es asesor financiero. Y bueno, la relación que tiene con su familia es muy poca. Donde la podemos observar en este caso es cuando se junta con su hermano, y vemos que la última vez que se vieron fue hace 3 años para el funeral de su madre, en este caso. Claro, la pregunta es, ¿tú qué le regalarías a una persona que lo tiene todo, como en este caso el señor Nicolás? Pues su hermano le decide regalar pues una invitación a un juego, podemos decir, de una compañía, y bueno, con la duda o la incógnita, que las pocas pistas que le da es que a él le ha cambiado la vida. Él la realizó en este caso en Londres, no fue en San Francisco, que es donde se desarrolla la trama, y donde, bueno, él define que le cambia la vida y que es una experiencia que jamás va a olvidar.
muy a regañadientes, accede a ver, o al menos muestra interés por ver cómo se desarrolla, porque podemos recordar que cuando ya va a las oficinas de esta empresa, él en todo momento quiere que le informen y ya el primer engaño que recibe es cuando él le dice que el proceso en las pruebas va a ser corto y es todo lo contrario. Es más, él se pasa como El día entero. todo el día entero o un periodo muy largo del día y él, bueno, en esas pruebas pues hay test psicológicos, hay un momento en que él está como un pequeño cine y le muestran una serie de imágenes, a mí me recuerda mucho a la Naranja Mecánica, Sí. pero bueno, sin ir más lejos. Y bueno, él ya cansado de todo el paripé que le han hecho hacer, accede a firmar digamos, el contrato conforme él acepta el regalo y está dispuesto pues a, a ese juego que le tienen preparado. Sí. Antes de continuar, esto es algo que quería comentar de primeras, pero lo detallaremos un poquito más cuando hablemos de las actuaciones. Creo que son dos papeles, tanto el de Michael Douglas como el de Sean Penn, donde ellos han sido muy bien seleccionados para ese papel, porque Michael Douglas, como hemos dicho, hace el papel sobre él mismo, que es su papel, y Sean Penn pues hace de esa persona más relajada, más extrovertida, que también es el tipo de persona que es Sean Penn, por lo que se puede ver en entrevistas, en galas. Es una persona más dicharachera. La diferencia, que es lo que comentaremos más tarde, que Michael Douglas, para mí, pero yo creo que para los dos, no sabe salir de ese papel, y Sean Penn lo hemos visto en papeles de todo tipo y es mucho más versátil. Correcto, yo es que es más, no destaca, este papel lo destacaría, pero no creo ni que esté en el top de sus mejores papeles, para entendernos. No, a ver, si tenemos que buscar un top de Michael Douglas... No. Michael Douglas, al final, le hablaremos luego, pero está encasillado en un papel. Sí. Entonces, a este papel le quedó como anillo al dedo. Y ya está. Exacto. Pues entonces ya podemos entrar en el acto 2, donde Nicolás coge esa figura de payaso y la mete en el comedor de su casa y encuentra que tiene una llave dentro de la boca. Y empiezan a suceder una serie de sucesos extraños cuando el presentador de las noticias de la televisión de repente empieza a dirigirse directamente a Nicolás y le dice que está siendo vigilado por una cámara que resulta estar en la figura del propio payaso. Al día siguiente ya vemos como Nicolás va a Nueva York porque tiene que asistir allí por negocios y descubre que han manipulado su maletín porque no es capaz de abrirlo y no le permite... estos negocios que él quiere hacer realmente son adelantar su jubilación. Él quiere irse de la empresa en la que trabaja y cuando tiene que abrir su maletín para poder entregar esos documentos, el maletín no se abre, por lo que él descubre que está manipulado. Después de esto, vemos como él va a cenar con su hermano, porque habían quedado para cenar, y una camarera, Christine, que a partir de ahora cobrará bastante protagonismo en la película, por segunda vez, porque ya es la misma camarera que tuvo el día anterior, le derrama todo lo que lleva encima. A lo que Nicolás responde muy, muy enfadado, haciendo que el jefe de ese restaurante donde trabaja la despida directamente. Mientras él sigue esperando a que Conrad llegue, porque es con quien haya quedado para cenar, al final ve que no se presenta, pregunta si ha dejado algún mensaje para él, y le dicen que sí, tiene un mensaje que es que contacte con la camarera, con Christine, porque tiene algo para él. Entonces, vemos cómo Nicolás contacta, llega para pedirle primero disculpas y decirle qué es lo que tiene para él, cuando delante suyo ven como un hombre se está atragantando y tienen que llamar a una ambulancia para que se lo lleve a un hospital. La ambulancia se lleva a este hombre, pero también se los lleva tanto a Nicolás como a Christine, porque la policía dice que tienen que testificar por lo que acaban de ver. Entonces yo creo que con esto podemos cerrar este segundo acto, que yo creo que es el otro punto de este proceso de cómo vamos metiéndonos un poco en el juego en sí. Correcto. Y sobre todo con esa escena de cómo la tele, pues el hombre que está en la televisión le habla a Nicolás. Sí, lo que quiere es captar la atención de Nicolás. Recordemos que en ese momento
aún actualmente es su cumpleaños, y bueno, recibe la llamada de su mujer, y mientras está allí observando, bueno, recibe la llamada de su mujer, no presta atención a la televisión. Entonces, el hombre de la televisión menciona su nombre varias veces sin captar la atención, y finalmente tiene que gritar y ya se da cuenta de que la televisión está actuando de una manera rara, diferente, que no es la costumbre. Y ya entablan una pequeña conversación en el que ya le explica que él está en el juego. Ya el primer engaño lo recibe cuando ya le habían rechazado, le habían llamado a una reunión y le habían rechazado sin darle sin motivo alguno, y él ya pues se da por sentado que ya no va a participar. A partir de ahí él ya sí que, después de que ya reciba el muñeco del payaso, dentro la llave bueno, con unas letras que son las letras de la empresa, él va captando, pero realmente hasta que ya no ve esta primera gran señal, que es el entablar una conversación con la misma televisión, no se da cuenta de que están dentro del juego. Al día siguiente ya vemos la escena en que va a cerrar el negocio o la editorial, en este caso, y ya le van ocurriendo cosas en el aeropuerto como, bueno, va recibiendo señales tanto de que como un bolígrafo de un payaso, luego se le peta el bolígrafo, va al lavabo y se encuentra que uno le pide ayuda, él no se la da, le pide papel concretamente del lavabo y no se lo da. Bueno, él evita ese tipo de contactos porque sabe que puede ser, bueno, cualquier cosa, cualquier pequeño detalle puede marcar su futuro. Y bueno, es lo que has remarcado, esa escena del maletín. Él concretamente él lleva encima la llave de la boca del payaso, intenta abrir el maletín, no puede, y acaba anunciando pues eso, que es la suerte del director de la editorial, que no lo va a despedir, pero más adelante cobrará cierto protagonismo ese director. Y bueno, también nos introducen al personaje de Christine en este caso, de esta camarera, que bueno, que de camarera ya veremos que tiene poco, y que a mí personalmente la actuación de esta actriz no me parece que esté a la altura, ya luego ya marcaré o diré ya mis criterios, pero ya de primeras no me parece que sea ni mucho menos la idónea. Pero bueno, al final es la que va a acompañar a nuestro protagonista a lo largo de toda la película. Y bueno, la manera en este caso de introducirla pues es, bueno, correcta, como todo lo que va a ir pasando a Nicolás, más bien, bueno, preparado, pero bueno, sí que es verdad que el momento en que se ahoga el hombre es un poco asqueroso porque ella le mete los dedos en la boca claro, tiene que ser totalmente real, lo más posible real. También yo creo que es para potenciar un poco la crudeza de lo macabro que ya empieza a ser todo. Sí, no, porque vamos a ir viendo que cada vez va a ir a, bueno, cuando piensas que ya no puede ir a más terrorífico para entendernos o más macabro, se supera. Entonces, bueno, eso sí que es verdad que es una virtud que tiene la película. Exacto. Con esto podemos ya pasar al tercer acto, cuando ya en el hospital vemos una escena en la que de golpe se apagan todas las luces y desaparece todo el mundo. Y Nicolás pues ya imagina que tiene algo que ver con el juego. Siempre se muestra muy de qué casualidad, de que pase esto. Ya empieza a ver que realmente sí que está participando. Mientras que Christine decide irse, dice que no tiene nada que hacer allí y se quiere ir a través del parking, pero se encuentra con que está cerrado. Y la única manera de salir es a través de un ascensor. Y para poder activar ese ascensor hace falta una llave a lo que precisamente Nicolás saca la llave que estaba en la boca del payaso y consigue activar el ascensor. Cosa que no sirve para mucho porque el ascensor se estropea y tienen que salir de una manera forzada, teniendo Nicolás que dejar su maletín y apareciendo en la recepción de CRS, precisamente. Al aparecer en esta recepción, se disparan las alarmas y los guardias de CRS empiezan a perseguir a Nicolás y Christine, que tienen que huir, que tienen que huir de una manera que, pues, perseguidos por perros, acaban en un contenedor de basura, hasta que al final consiguen llegar a las oficinas donde trabaja Nicolás. Y Christine los dos se pueden dar una ducha y ya asearse. Después de esta escena ya pasamos al día siguiente, donde Nicolás recibe una llamada de su secretaria que le dice que han llamado de un hotel en el cual tienen su tarjeta de crédito y que se la dejó la noche anterior allí. A lo que él asiste a ese hotel para investigar
le dicen que sí, que ha estado allí, le llevan a su habitación y en la habitación pues lo que encuentra es que ha habido una especie de fiesta, encuentra drogas, encuentra su maletín y encuentra unas fotos donde aparece él mismo, aparentemente fotomontajes, participando en esa fiesta. Y empieza a pensar que realmente quien lo ha organizado es ese jefe de la editorial al que quería jubilar para poder extorsionarle. Pero resulta que llama a su abogado y le dice que ese jefe de editorial ha accedido a firmar su jubilación, así que no ha podido ser él. Después de esto vemos como Nicholas vuelve a su casa y encuentra que la han asaltado y que han pintado las paredes, han hecho un destrozo descomunal con una mansión, porque es una casa espectacular. Y aparece su hermano, Conrad, diciendo que CRS le está haciendo la vida imposible y está escapando de ellos. A lo que se marchan en coche, no con un objetivo concreto, simplemente yo creo que es el objetivo de huir, Sí. simplemente, y pinchan una rueda. Y no puede cambiar la rueda directamente, tienen una discusión fuerte los dos hermanos y Conrad al final decide irse corriendo, a lo que Nicholas tiene que coger un taxi y este taxi tiene un accidente que hace que el taxi caiga al agua, pero el conductor justamente antes de caer al agua salta del taxi y cayendo Nicholas con el taxi dentro del mar, por lo que parece, pero al final consigue escapar del taxi sano y salvo. Y al haber llegado ya a tal nivel donde ya está en peligro su integridad física, lo que decide es llamar a la policía, van a las oficinas de CRS para intervenir y se encuentran con que no hay nada. Esas oficinas están desiertas, no hay personal y no hay nada. Y con esto ponemos fin al tercer acto, porque ahí también han pasado muchas cosas que podemos comentar. Bueno, yo creo que no se puede explicar mejor y simplemente todo lo que le va ocurriendo a nuestro protagonista es una cura de humildad, Sí. sin ir más lejos. Por ejemplo, ya cuando... Porque al final todo esto es una gincama, ya lo hemos dicho desde un principio, y es una gincama. Todo lo que le va sucediendo es una cura de humildad hacia una persona que lo tiene todo, toda clase de lujos, se puede permitir lo que quiera y vive, bueno, por encima de la clase media tirando. O sea, es decir, que vive muy bien. ¿Y qué le va ocurriendo? Se encuentra, por ejemplo, cuando escapan de las famosas oficinas de CRS, se encuentra que, por ejemplo, los perros le arrancan los zapatos y en esa escena ella le pregunta ¿y cuánto cuestan cada zapato? Y él le dice que cuestan $200 o 300 o $1000, ahora no recuerdo bien, pero que son mucho dinero. Luego cuando él ve que ella se tira hacia los contenedores y él no sabe qué hacer, pero dice, ostras, me voy a tener que llenar ahora de basura. Es decir, es constantemente una cura de humildad y de realidad y que baje ya de esa nube de riqueza que tiene. Y me parece que está, bueno, la idea en sí, para que esa persona pueda volver o vea realmente en el mundo en el que vive, me parece que es brillante la idea. Entonces, todo lo que va realizando, todas las pruebas que va realizando, que va superando con menor o mayor dificultad, me parece que es buenísima. ¿Qué consigue también la empresa o el juego en este caso? Que cree un vínculo personal con Christine, superando las pruebas, y que así se gane su confianza, que más adelante, o muy pronto, cuando ahora lo vamos a explicar, va a ser importante el poder confiar en esa persona. Cuando ya ella le pregunta, ¿tienes una ducha en la oficina? ¿Me permitirías ducharme? Él ya accede, cuando realmente la conoce de horas, Sí. que normalmente yo creo que nosotros no seríamos capaces de dar esa confianza a una persona. Y él, en cambio, accede y ella se puede duchar. Quiero destacar, en este acto, me parece que es una de las mejores escenas de interpretación, hablamos, al menos, ya que hablamos de Michael Douglas y de Sean Penn, de interpretación, y es esa famosa discusión que mantienen en ese callejón, a grito pelado, podemos decir, y que molesta a los vecinos, porque más hay uno de ellos que se queja, que dice que va a llamar a la policía, y me parece que están los dos, bueno, sobre todo Sean Penn, que es el que acaba huyendo, están brillantes y muy realista, y es más, es una discusión que es totalmente realista, de un hermano hacia otro, que se echan cosas en cara,
que uno ha sido siempre el mimado, el que ha sacado el negocio familiar adelante, y el otro es como el perdedor, el fracasado, el que todos le ningunean. Y me parece que es una escena que no es de las más recordadas, pero sí que es al nivel interpretativo de las que más destacaría, si no decir la que más en este aspecto. También quiero destacar una cosa. No suelo decir esto porque no me suele pasar, pero el doblaje de Sean Penn en español me encanta. Y esa voz en discusión, cuando alza el tono, me pasa también en Mystic River, el doblaje de Sean Penn en español me encanta. Bueno, tiene mucho ganado a nivel gestual, ¿eh? No lo vamos a ver. Sí, evidentemente. A nivel gestual tiene mucho ganado, entonces hace que, en este caso, con todo respeto hacia el actor de doblaje, que no digo que no, le sea más fácil el poder desarrollar su trabajo. Pero sí que estamos de acuerdo que en este caso, como en otros casos os decimos que no es un doblaje correcto, este caso sí que podéis ver la película en castellano, que no sacará nada malo. Os gustará. Y con esto ya podemos pasar al acto 4, donde vemos cómo Nicholas consigue la dirección de Christine, porque ya se le acaban las ideas de a quién o a qué recurrir para averiguar algo sobre el juego. Y en este caso, pues, ya empieza a sospechar un poco de ella y descubre que es una empleada de CRS y que su apartamento, una vez que ella va a visitarlo, es totalmente un decorado. Vemos como los libros son falsos, como la nevera está vacía, es totalmente un montaje para que él se piense que es un apartamento normal. Y Christine le dice que le quiere ayudar a poder salir de ese juego, pero le avisa de que están siendo observados. Así que Nicholas decide atacar a una de las cámaras que tienen en ese apartamento, y unas tropas entre comillas, que hay alrededor de la casa empiezan a abrir fuego contra el apartamento y tienen que huir. Y cuando ya consiguen huir y están en el coche, camino de una segunda residencia de Nicholas, Christine le dice que Conrad está involucrado en el juego y que probablemente ya hayan saqueado las cuentas bancarias de Nicholas, adivinando sus contraseñas a través de los test psicológicos que pasó Nicholas en esas pruebas antes de empezar el juego. Y Nicholas lo que hace es llamar inmediatamente a su banco y le confirman que están las cuentas a cero. ¿Qué pasa? Que en este momento en el que él llama a su banco, dice unas claves para poder acceder a esas cuentas y saber qué cantidad hay ahí. Tenemos en otro momento como Nicholas en una gasolinera llama a su abogado para decirle lo de las cuentas, y este abogado le dice que están intactas, que nadie ha tocado nada de ese dinero. Y ya en esta segunda residencia a la que han llegado, Christine droga a Nicholas y mientras está perdiendo el conocimiento le dice que ella forma parte de la estafa, que la idea es robarle todo el dinero y que realmente no estaba hablando con su banco, estaba hablando con el CRS y le ha dicho esas claves para poder acceder a sus cuentas, por lo tanto ahora sí que van a poder quitarle todo el dinero que quieran. Entonces en la escena siguiente vemos como Nicholas despierta después de haber sido envenenado en México. Muy envenenado, porque para acabar en México tienes que estar muy envenenado. O puedes ir a México y envenenarte allí. También. Una de las dos cosas puede ser. Sí, las dos son factibles, sí. Y vemos pues como Nicholas se despierta en México sin dinero, teniendo que vender su reloj para poder comprar comida y un billete de autobús para cruzar la frontera. Y una vez consigue cruzar la frontera con Estados Unidos, vemos cómo está mendigando para que alguien le lleve a San Francisco. Y con esto quiero finalizar el acto, no porque ya hemos hecho suficiente información, sino solo para poder comentar esta escena en la que vemos a Nicholas mendigar, porque es la más representativa de la película, de cómo un hombre tan adinerado, tan prepotente, tan altivo, tan todo, que llega a este punto de verse teniendo que mendigar diciendo tengo $17, si alguien me puede llevar a San Francisco, por favor, y tal. Y yo creo que es algo de lo que podemos hablar bastante. Sí, introduce... Al final es David Fincher el que también hace como una especie de crítica social, sí, a través de diferentes actos o escenas que van ocurriendo, y esta es yo creo la más representativa, donde vemos a un Nicholas vencido, con el traje totalmente sucio, además... cuando ya le drogan lleva una vestimenta y cuando se despierta lleva otra vestimenta. Si te fijas,
Entonces, ya cuando se despierta en México, la vestimenta es un traje blanco, americana y creo recordar que es camisa y pantalones blancos, pero todo muy sucio. Es decir, como que realmente puede, en una vida real, un mendigo puede que haya tenido mucho y debido a apuestas o a problemas con el alcohol o otro tipo de problemas, ha degenerado en esa persona y ha acabado así. Entonces enfoca esa transformación que sufre Nicolás en ese momento de tenerlo todo a estar mendigando por poder volver a su casa. Luego también destacar los momentos en los que hemos hablado antes de que hacía falta que Christine se ganara su confianza para que, aunque él ya supiera que pertenecía a la organización, en este caso a CRS, él siguiera confiando. Recordemos esa escena una vez que ya acude a su casa, él se da cuenta que es un decorado, consiguen escapar porque cuando él destruye la cámara, las fuerzas, en este caso especiales, podemos decir, de la empresa que asaltan la casa con rifles, bueno, disparando, con metralletas, en ningún momento les hieren ni nada. Él, ya una vez han salido del peligro, hace el amago de abandonarla en un túnel, concretamente, pero luego da marcha atrás y sabe que necesita de la ayuda de ella, a pesar de que ya sabe todo realmente cómo es, para poder salir de la situación. Y al final la película no te engaña, es decir, tú desde un principio, o te van dando pistas, sabes que Christine pertenece al juego. Pero claro, luego actúa de una manera que dices, ostras, pues al final sí que puede ser que esté en contra de la empresa o quiera ayudarle realmente, pero no, al final el papel... Sí, exacto, es que al final tú te sientes que estás participando en el juego porque te descoloca de Correcto. ¿Es una empleada pero quiere ayudarle? ¿O el ayudarle forma parte del juego? ¿O no es una empleada? Es decir, al final te pierdes. Por eso es lo que comentaba yo antes, de que al final decides dejarte llevar. Y dices, mira, si la tengo que volver a ver para analizarla, ya la volveré a ver, pero que me lleven a donde quieran llevarme, que no quiero tampoco comerme la cabeza. Y nada, simplemente para seguir analizando un poco la degeneración de Nicolás, vemos a un Nicolás que ya está totalmente vencido, la locura está haciendo bastante mella en él, tanto en su forma física, porque vemos que lleva heridas por la cara, hemos comentado la vestimenta, y para terminar ya a cabo, destacar la iluminación, muy Breaking Bad, el momento en que va a México, ese cambio a unos colores más cálidos, bueno, que sin decirte ni mostrarte ningún cartel, luego ya más adelante sí que es verdad que muestra carteles en castellano, pero ya sabes o puedes intuir que cuando ya se despierta de la tumba, realmente ha salido del país, ya hacia el sur, y concretamente acabas viendo esos colores y esa iluminación y acabas diciendo, esto no puede ser otro sitio que no sea México. Me parece que es muy, muy acertado y sin decirte nada te lo dice todo. Muy representativo también que sea un cementerio, que no es lo mismo un cementerio americano, que es lo típico de pues el césped, con las tumbas bonitas, los mausoleos, a un cementerio mexicano con tumbas que son 2 palos, cosas del estilo típico, que podría ser un capítulo del Coyote y el Correcaminos. Es una diferencia muy, muy característica, sí. Y con esto podemos pasar al acto 5. Este quinto acto va a ser muy cortito porque simplemente es detallar la escena que precede a la escena final, que será el sexto acto. Este acto 5 simplemente pues vemos cómo consigue volver a su mansión, a su casa, y a la cual tiene que colarse. Pues rompiendo la puerta consigue entrar, vemos cómo no hay luz, cómo se tiene que duchar con agua fría, vemos cómo ha perdido todos esos lujos de los que ostentaba tanto al principio de la película, y vemos cómo coge un libro, concretamente Matar a un ruiseñor, e intenta encontrar a su hermano. Que va al hotel donde se había encontrado antes al inicio de la película, donde le dicen que por unos altercados a su hermano se lo ha llevado la policía. Entonces lo que hace es quedar con su exmujer para pedirle su coche, y Nicolás en esa reunión con su mujer ve en la televisión al entrevistador del CRS, que le hizo las pruebas psicológicas y físicas, y descubre que es un actor. Entonces lo que hace es ir a verlo a punta de pistola y secuestrarlo para que lo lleve a CRS, porque quiere llegar al final del asunto. Él le guía y lo que descubre es que están reunidos en una sala de ocio, parece, una sala de descanso,
pues personajes como la propia Christine, el taxista que saltó antes de tirarse al agua, el comisario de policía donde había puesto la denuncia, y empiezan de golpe otros agentes a abrir fuego contra él, y lo que consigue en este caso Nicholas es huir hacia la azotea del edificio. Entonces, de aquí, el comentar ya el primer shock que te llevas cuando ya ves a todos los personajes que has visto durante la película, todos juntos, en plan de todo formaba parte del juego, que sí que es verdad que podías hacerte una idea por las pistas que te va dando la película. Y vemos también el cambio de mentalidad de Nicholas cuando va a punta de pistola al zoológico, porque descubre que está en el zoológico, delante de sus hijos, delante de su familia, a amenazarlo porque ya ha perdido totalmente el juicio y lo que quiere es acabar con esto y ver hasta dónde han llegado. Y cueste lo que cueste, sobre todo. Es decir, no llega a un punto en que ya no le importan las consecuencias, pero sí llegar al final de la historia y terminar para él con toda esta pesadilla. Exacto, totalmente. Y con esto ahora sí entramos en el acto final, que es el acto 6, donde Christine, que también ha subido a la azotea, ve el arma que lleva Nicholas y avisa por un walkie-talkie de que tiene un arma de verdad, pensando que era falsa la que llevaba. Y le explica que todo el juego era una farsa y ¿cómo explicarlo? Que es toda una farsa, que realmente es una fiesta de cumpleaños, pero que esa pistola no estaba en sus planes. De que ellos contaban con que tendría una pistola falsa, pero que esa pistola no es falsa, que se calme, que no se preocupe, que es una fiesta. Pero Nicholas ha perdido totalmente el juicio, no se cree nada y ve que están intentando entrar en la azotea esos agentes que le perseguían con una radial rompiendo la puerta. Y en cuanto se abre la puerta, Nicholas lo que hace es disparar, siendo su hermano Conrad el que estaba irrumpiendo con una botella de champán. Realmente sí que era una fiesta y vemos cómo le mata. Y la escena siguiente ya es ver cómo Nicholas, abatido, se da cuenta de lo que acaba de hacer y lleno de culpa, también parte de locura, se tira desde la azotea del edificio, tal y como hizo su padre. Además está muy bien detallado ese momento en que va intercalando con los flashbacks de su padre también saltando, y cae en una colchoneta enorme en un restaurante donde realmente se está celebrando esa fiesta de fin de juego, y aparece su hermano Conrad, que realmente no estaba muerto, realmente la pistola sí que era falsa y la sangre era falsa y todo, y le explica que ese era su regalo, que se estaba convirtiendo en un capullo y lo único que le podía regalar era el que viera la vida desde una manera distinta y más humilde. Al final nos cansamos de decirlo, pero es una cura de humildad y una enseñanza podemos decirlo, de la vida misma. Es decir, al final consigue, con todo lo que ha superado, yo creo que finalmente consiguen transformar a Nicholas en otra persona, que al final es el objetivo principal del mismo juego. Por todas las situaciones que ha podido ir pasando, consigue ir superándolas a pesar de haber acabado enterrado en México, de no tener nada, de tener que saltar la valla de su casa. Pasa por todo tipo de situaciones y también al final son vivencias que él no había vivido antes. Es decir, con su vida de lujo no había tenido la oportunidad ni siquiera el caso de poder empatizar con ese tipo de personas. Y al final, tras haber superado todas las pruebas, ve que hay otra vida y que puede ser otro tipo de persona y que puede cambiar a mejor. Uh-huh. Y es el objetivo de su hermano y el objetivo del juego. Me parece que es un final que ahora lo hablaremos. Bueno, se podría haber cambiado, pero bueno, es el que se decide en la película y al final hay que respetarlo, pero se podría haber cambiado. Bueno, yo que lo haremos en opinión personal, ya llegados a este punto de la película en el que ves las intenciones de la película, ves lo bien que han hecho todo. Yo creo que lo único que se puede puntualizar es ese salto del que hablaremos ahora. Y yo lo compro, lo banco. Así que vamos a empezar primero hablando de la dirección de la película, en este caso por David Fincher.
para mí la dirección es increíble. No creo que haya otro calificativo para describirla. Pero yo la veo espectacular, la veo brillante, veo que todos los giros de guión están perfectamente enlazados, un doble giro de guión al final porque podrían haber acabado la película simplemente en ese último giro cuando dispara a Conrad y ya está. Pero no, tienen que meter otro giro más. Yo creo que David Fincher es un genio para hacer este tipo de giros de guión. En el Club de la Lucha yo creo que lo demuestran de una manera increíble. Así que para mí la dirección es perfecta. No tengo nada que objetar. Sí que hay momentos de la película que son un poquito lentos, pero yo creo que no puedo decir nada malo de David Fincher en esta película. Bueno, pues yo sí que voy a rajar un poquito. No voy a rajar mucho. Bueno, hay una intrahistoria detrás de esta dirección, o en este caso de esta película, y es que el mismo David Fincher trabajó mucho en el guión y tenía pensado sacarla incluso antes que Seven. Pasa que por problemas de agenda, en este caso, podemos decirlo de Brad Pitt, tuvo que sacarlo posterior. También es verdad que le sirvió porque luego hablaremos de toda la recaudación que hizo Seven, la pudo usar como presupuesto para The Game. Me parece que es una película que tiene acción, realmente lo consigue, y hay momentos en los que sufres con el protagonista, en este caso, pero es que las comparaciones son odiosas, pero por ejemplo en Seven hasta los momentos menos interesantes, esas conversaciones, te consigue tener en la película. Sí. Aquí hay momentos en que hay momentos que son muy poco interesantes, que no te capta la atención. Y eso, en cualquier director lo puedo entender. En un director como David Fincher, que ya él mismo te había presentado esa película como Seven, hay que pedirle más. No, es verdad, hay que pedirle más. Entonces, me parece que se acomodó muchísimo con esta película. Es decir, yo ya he hecho una película que ha marcado o ha hecho historia, como Seven, y tenía este proyecto en mente, pero yo ya sé que tengo el favor de los críticos y tengo la atención del público, o estoy bien visto, y digo, pues oye, no me voy a arriesgar, voy a hacer el proyecto que tenía en mente, pero sin salirme de la línea, para entendernos. Entonces yo creo que a los grandes directores, en este caso hablamos de David Fincher, que es uno de ellos, hay que exigirle más. Entonces por eso me parece que es correcto, la película consigue lo que él quiere, pero se tenía que haber arriesgado más. Y te pongo otro ejemplo, es decir, puede que ya introduzco incluso el tema del guión. Yo considero que hay muchos momentos, incluso cuando ahora lo hemos preparado la película, en que hay escenas que si tú las hubieses cambiado de orden, la película hubiese acabado igual. Sí, claro. Entonces ahí es donde me chirría un poco, ¿vale? Hablamos de que el guión está escrito por Michael Ferris y John Brancato. Ya te digo, falla un poco en la forma de realizarse, es decir, que no hay ningún orden y al final es eso, que tú, por ejemplo, podrías haber cogido la escena del taxi e introducirla posterior a cuando, no lo sé, sufre o se entera de que le puede haber tocado la cuenta bancaria y al final hubiese sido mismo. Y bueno, me parece que le falta... A la película o al guión le falta algo. No sé si es que le falta más riesgo o le falta, no lo sé, o más trabajo, más entrega, no lo sé, le falta algo. También la película se sucede en unos pocos días, entonces también pienso que es más o menos normal que esos hechos que pasan en cosa de pocos días se puedan intercambiar entre ellos. Al fin y al cabo son procesos de acciones que van haciendo que ya tienen programadas para unos días. Entonces yo aún le puedo dar el pase de que se puedan intercambiar los... ¿Y que del guión qué te parece? Para mí el guión es bueno. Para mí sí que lo que comentábamos, sí que tiene momentos que son un poquito más lentos, que te pueden desinteresar un poco, pero yo el guión estos giros que tiene, no tengo nada que criticarle más allá de eso. Vale, entonces si te dijera, porque hemos revisionado un poco la película antes, y es decir, que llega un punto en que ya vamos muy rápido, mucha información y en poco tiempo. Es decir, todas las acciones suceden demasiado rápido. Sí que es verdad que ya es cuando ya el mismo protagonista, Nicholas, llega a su punto álgido de locura.
pero todo sucede muy rápido, es decir, un poco más de calma, es decir, cuando ya ve que es el actor el que está, que está contratado por la misma empresa, que no tiene ese puesto de trabajo fijo ni nada, el cómo secuestra a su familia, luego deja a sus niños en casa, deja a los niños en casa, vete y enséñame cómo acceder al edificio para poder yo contactar con Christine. Sucede todo muy rápido y, es decir, no lo simplifica. Lo junta todo y lo mete en ese acto de la película, me parece que va muy rápido. Bueno, yo creo que también, siendo ya de la última media hora de película, yo creo que es el convertirlo en trepidante Va por faena. y que veas que ya ha perdido la cabeza y que va a saco y que lo único que quiere es, yo creo que también te mete un poco ese ritmo para que tú también tengas el ritmo que tiene él de lo quiero ya y de adelante de tu familia me da igual, yo tiro para adelante. Yo creo que es lo que te quiere transmitir, así que yo estoy de acuerdo con el guión. Vale, bueno, vamos a pasar a algo que sí que estamos los dos de acuerdo, y es en el casting. ¿No? Sí. Sí que es verdad, recomendamos que esto no lo escuche ni Catherine Zeta-Jones ni la familia de Michael Douglas. No, por lo menos por mi parte. Te dejo que hagas los honores. Sí, la verdad que en el trabajo coincidimos con Catherine Zeta-Jones, no sé si tú estabas. Sí. Y mejor no comentarlo delante suyo. Michael Douglas, ¿cómo puedo decirlo sin que sea tampoco demasiado exagerado lo que voy a decir? Para mí es un actor que vive del nombre de su padre. Es lo que es mi opinión. No me parece un actor con un talento como para llegar a donde ha llegado. Todos los papeles que interpreta son iguales, que es hacer de sí mismo. Que ojo, que te lo puedo decir de más actores. Robert Downey Jr. sin ir más lejos. Y me encanta el papel que hace en Iron Man. Pero son actores que solo saben interpretar a sí mismos. De hombre prepotente, adinerado, sobrado, de mirar por encima del hombro. Y es por eso que, incluso lo comentábamos mientras revisionábamos un poco la peli, al final, cuando ya te tiene que transmitir la imagen de que ya no es así, lo sigues viendo así. Sigues viéndole gestos de mirar por encima del hombro y tal, y dices, no, ya no deberías ser así. ¿Por qué sigues actuando como antes? Porque es así. Entonces, creo que eso es un actor que en este aspecto no tiene remedio y esa falta de versatilidad que tiene es porque no es capaz de interpretar un personaje que se salga de su propio personaje. Bueno, sí que es verdad, nada, no es ninguna corrección ni nada, que en mi opinión tiene un papel bueno y es en Basic. Sí que tiene un papel... Ahora que ya es un día de furia. No, tiene un papel que es bastante destacado. El resto, podemos empezar a numerar. Wall Street, Un día de furia. Bueno, no te voy a decir Tras el corazón verde, porque es totalmente... Pero por ese pelazo ya merece la pena, tío. Bueno, pero es totalmente diferente, pero son papeles... Es decir, tú ves la película, ves The Game, y hay momentos en que dices, este es el personaje de Un día de furia, y este es el personaje de Wall Street. Y si hablamos de nivel interpretativo, lo siento mucho, la escena que hemos comentado antes. Cuando él realmente se da cuenta, cuando él accede al edificio a través del actor, al edificio de esta empresa que realiza el juego, y observa a todos los que han ido realizando esta gincama, podemos decirlo, este juego, estas pruebas, y ve pues, a Christine, obviamente, pero ve al comisario de policía, ve al señor que le había anunciado, le había dicho, le había informado que se había manchado la camisa en el aeropuerto. Bueno, ve a todos los personajes que habían formado parte de este juego, y ahí tienes un momento para poder brillar y poder desarrollar un papel impresionante, y es que no te transmite nada. No lo aprovecha para nada. No lo aprovecha ese momento. Con lo fácil, a ver, no para nosotros, obviamente, pero para un actor medianamente decente, donde podemos meter a Michael Douglas, es tan fácil como con la cara. Es que se me vienen tantos nombres a la mente, sin ir más lejos, Jack Nicholson, por ejemplo. Sí que es verdad que es de los grandes. Pero, oye, ¿es tu momento? Sí, aprovéchalo. Pues, por ejemplo, yo qué sé, un actor que era del montón, como era Heath Ledger, tuvo el momento de hacer de Joker y, joder, se lo aprovechó. O sea, se preparó bien ese papel, esa locura, se la preparó bien y lo hizo bien. ¿Cómo te vas a preparar un papel en el que vas a interpretar a ti mismo? Entonces, ahí está el tema. Y bueno,
ya termino yo por mi parte con Sean Penn. Me parece que está totalmente desaprovechado, lo siento mucho. Tiene unas apariciones breves. Sí, Para el actor que es, sí que es verdad que es el año 97, pero Sean Penn ya la habíamos visto ¿cómo se llama esta película que hace con Susan Sarandon? La habíamos visto en El clan de los irlandeses también, la habíamos visto que había tenido papeles ya pena de muerte, la película, Pena de muerte. no me venía. Había tenido ya papeles destacados, ya veíamos que iba a venir un actor algo grande, algo gordo. Y pienso que está muy desaprovechado su papel. Las intervenciones que tiene no son espectaculares, no vamos a engañar, son muy correctas, pero yo creo que está muy desaprovechado y cuando juntamos los nombres de David Fincher y Sean Penn, a la mente nos tiene que venir algo gordo. Y aquí considero que no está a la altura Sean Penn. No Sean Penn, perdón. Él desaprovechado de un actor como él. sí, yo creo que incluso podría haber hecho el papel protagonista, Sean Penn. Sí que es verdad que no transmite la imagen de ya un hombre ya de mediana edad, porque se le ve aún bastante joven en ese momento. Bueno, Sean Penn jamás se le verá como un hombre de mediana edad si con 60 años estaba con Scarlett Johansson. Pero lo que me refiero, yo creo que se podría haber puesto a Sean Penn en el papel protagonista, buscas un actor más joven, como en ese momento podía haber sido Edward Norton, que ya trabajó con Fincher en el Club de la Lucha más 2 años después. Se podía haber introducido de otra manera porque Sean Penn tenía y tiene un talento que daba de sobras para poder hacer ese papel y amoldarse más a esa evolución del personaje que tiene el personaje de Nicholas durante la película. Sí que es verdad que los momentos en los que sale Sean Penn son brillantes. Yo creo que está en cada momento está acertado, pero sale muy poco, las cosas como son. Breves apariciones, entonces... Al final, cuando lees actores que aparecen o el casting, lees Michael Douglas, lees Sean Penn y automáticamente cualquiera que lee Sean Penn ya muestra interés por esa película. Y claro, luego cuando ves realmente, que pasa en muchas ocasiones, el tiempo que aparece en pantalla, pues bueno, te pega como un pequeño bajón. Sí. Y bueno, por último, pues el personaje femenino de esta película, que es Deborah Kara Unger, donde personalmente he intentado seguir un poco de su filmografía, pero no he encontrado nada interesante, sintiéndolo mucho, así que destacaremos un poco, o hablaremos un poco del papel que hace en la película, Sí. papel intrigante. Para mí, sin más. O sea, la interpretación que tiene no me ofrece nada que destaque. No veo incluso te diría que en algunos momentos noto que sobreactúa. No me parece una actriz que al menos en esta película interprete un buen papel. Yo no sé si se dejaron el presupuesto en Michael Douglas y Sean Penn, pero para mí yo creo que podían haber elegido a actrices con mucho más talento y / nombre para esta película. A mí no me gusta el papel que hace. Sí, nunca consigue mostrarte realmente su objetivo. Sí que es verdad que, claro, dentro de ese juego él hace el papel de actriz, porque tiene que actuar en todo momento. ¿Su personaje es creíble? Hay ciertos momentos que sí, ciertos momentos que no. A partir de ahí, sí que es verdad que estoy de acuerdo contigo, no es una actriz que sea muy gestual o que con los gestos consiga convencerte, ni que consiga atrapar tu atención en muchos momentos de la película. Es, creo, totalmente lo contrario, con todos los respetos. Pero en fin, imagino que no tendrían otro nombre en ese momento en el casting, y que sí que lo sabría, pero no decidieron contactar con otra actriz, así que bueno, para ahí queda ese nombre en la película. Uh-huh. Y bueno, podemos pasar un poquito al tema nominaciones y premios, que por desgracia... Nada de nada. Podemos encontrar otro caso como Christopher Nolan, muy ninguneado por la Academia. Y bueno, pues vamos a destacar un poquito en este caso pues las recaudaciones. Eso es lo tuyo. He querido salvar las recaudaciones de la filmografía de David Fincher, que son muy destacables, y quería empezar pues con su ópera prima y su gran éxito en ese momento, que fue Seven, con un presupuesto de 33 millones. Hablamos siempre en dólares. Consiguió 327 millones de dólares, es decir... Hablamos de que Seven ha sido reestrenada varias veces, que no simplemente salió en su momento, sino que con el paso de los años ha vuelto a ser estrenada porque es una película de culto. Tampoco te diría de culto porque es bastante comercial dentro de lo que cabe, bastante conocida, no es una película muy
que haya que indagar para conocerla, como yo que sé, como Oldboy, pero es un clásico. Pero es una maravilla. Es un clásico moderno y el hecho de que hayan reestrenado la película es porque realmente es muy buena, le gusta a muchísima gente, tiene mucho tirón y las cifras ahí están. No, por eso ahora compararemos con otras películas que vas a nombrar, pero es lo que te digo, esta tiene su mérito primero de que en su día el cine no recaudaba tanto, porque hace 30 años las entradas de cine no valían lo mismo que valen ahora, no valían ni 7 veces menos. Y en comparación con películas que han salido más recientemente, ya tiene ese mérito y más luego el mérito de haber podido reestrenar esa película y seguir recaudando dinero. Así que para comparar un poquito, recordemos, Seven tuvo un presupuesto de 33 millones, pues la película que hemos hablado hoy, que es The Game, tuvo un presupuesto de 48 millones. Ya lo hemos comentado antes, debido a las mega ganancias que tuvo Seven, pues David Fincher pudo contar con un presupuesto mucho más alto. Bueno, mucho más alto no, pero más alto que de Seven. Y tuvo una recaudación bastante más pobre, es decir, 110 millones. Bueno, al final la calidad también no tuvo tanto boom como Seven. Y bueno, y quería destacar algo más actual, concretamente hace 10 años ya, pero la red social, que tuvo un presupuesto de 50 millones, superior a las dos mencionadas anteriormente, con una recaudación de 224 millones de dólares, que también déjalo... También quiero hablar sobre esta película porque yo en mi caso, por ejemplo, es una película que me gustó mucho, pero es muy difícil llamar la atención para ir al cine a ver una película que hable sobre la creación de Facebook. No es un tema que llame como para decir, voy al cine a ver cómo se creó Facebook. Y esa recaudación, aparte del peliculón que es, porque es muy buena película, esa recaudación para una película que habla sobre este tema, ya me parece muchísimo dinero. O sea que bastante, bastante bien. Bueno, eres del club de los de Quentin Tarantino, que hace unos días anunciaba que las redes sociales es la mejor película de la última década. Bueno, yo hasta... A ver, luego vinieron muchas películas como Interstellar, tal, pero cuando salió, yo fui el primero que dije que me parecía la mejor de lo que llevábamos de siglo. Luego vas viendo más películas que van saliendo y tal, y a ver, no hay comparación. También hay películas que no se pueden comparar entre ellas por lo diferentes que son. No voy a comparar El Retorno del Rey con La Red Social, son películas totalmente distintas. Pero me parece una película que es muy, muy, muy buena y está muy, muy trabajada. Y de un tema tan simple, todo lo que pueden llegar a sacar, con una interpretación de Jesse Eisenberg que es descomunal. Que es un actor que no me gusta nada, pero que en esa película actúa de una manera descomunal interpretando a Mark Zuckerberg. Pues con esto te quiero introducir un pequeño juego final, antes de nuestra opinión personal. Y yo me he preparado un top 5, en este caso de David Fincher, y yo mientras te digo mi top 5, tú te preparas un top 5 rápido. Yo supongo que más o menos coincidiremos, pero en el orden sí que es posible que cambiemos. Vale. Así que yo, sin ir más lejos, mi top, de menos a más, en este caso, pondría en el quinto puesto a The Game, que es la película de la que hemos hablado hoy. Me parece que es bastante correcta, pero debido a lo que a mí me han aportado las que voy a anunciar ahora mismo o seguidamente, bueno, estaría en el número 5 de David Fincher. En el puesto número 4 hablamos de La Red Social. Sí que es verdad que a mí no es una película que me entusiasme, pero tengo que destacar, como has dicho antes, el cómo pudo llamar o captar la atención del público un tema tan poco interesante o tan poco llamativo como fue la creación del mismo Facebook, y muy destacable que con un casting formado por Jesse Eisenberg, que a mí no me gusta, Justin Timberlake y etcétera, consiga hacer el trabajazo que hizo. En el número 3, La habitación del pánico, me parece que es bueno, hablamos de Judy Foster, son palabras mayores, es una pedazo de actriz. O no decir el primer papel de Kristen Stewart, que luego la vimos en Crepúsculo, sí, por no decir otros nombres. Y me parece que la trama es brillante, que crea una tensión y un ambiente, sobre todo el tema de todo lo que ocurre a lo largo de toda la cinta es espectacular. En el número 2, como no, el Club de la Lucha. No sé qué decir. Me parece que la idea, luego el casting también es muy, muy correcto, muy brillante, muy acertado. Y para terminar, el número 1, pues, ¿quién sino que Seven?
¿He dejado a otras fuera? Sí, bueno, me parece que no están a la altura. Sin ir más lejos, Zodiac, Perdida. Perdida, son películas que están por debajo del nivel de David Fincher y por el nivel por el que debemos exigirle a un director de la talla Estoy de acuerdo. del americano. Para mí Perdida me pareció una película muy aburrida. Y yo había leído el libro y el libro me gustó mucho, tenía muchas ganas. Cuando vi que la dirigiría David Fincher, más ganas aún. Y me pareció muy, muy, muy aburrida. Y encima le interpreta Ben Affleck, que no vamos a hablar de Ben Affleck ahora porque entonces no está para otro podcast, solo rajando de Ben Affleck. Así que yo en mi top 5 voy a poner en el número 5 Alien 3, que me pareció la última película de Alien buena antes de ya la debacle. Y teniendo predecesoras como Alien el octavo pasajero y Aliens, el regreso, creo que consiguió hacer una película que mantuvo bastante el listón. Era muy difícil mantener el listón después de esas dos películas, que no fuera una catástrofe como fueron ya después las siguientes que vinieron, y por no hablar ya de cuando lo mezclaron con Predator. Y cumplió mucho, por lo tanto para mí se la voy a reconocer como quinta en este top. En el cuarto lugar voy a poner La Red Social, por lo que he comentado antes. Es una película que, bueno, coincido con Adri, que no cumple ningún requisito para llamar mi atención, ni por reparto, ni por el tema tratado. No me despertaba ningún interés. La vi y me encantó, así que le reconozco ese número 4. En el tercer puesto voy a poner The Game. Es una película que a mí me gusta mucho. Ahora, cuando hablemos de esta nota que le vamos a poner y de la opinión personal, que ahora lo veréis. En el segundo puesto pongo a Seven. Que se puede decir de Seven, es increíble. Morgan Freeman increíble, Kevin Spacey sobre todo increíble por dos, y Brad Pitt también en un papel que para mí es de los primeros papeles que tiene ya con un renombre importante, que una interpretación que ya dices, este actor no es un actor del montón, que Brad Pitt siempre ha habido una parte de la crítica que le cataloga como el guaperas, que por esto está aquí y tal, cuando me parece un pedazo de actor. Y donde más lo demuestra es en mi número 1, que es el Club de la Lucha, donde creo que, en primer lugar, yo soy una persona que tiene tendencias de insomnio. Para cualquier persona que haya tenido insomnio, ver esta película es ver tu vida. Y en segundo lugar es el guión que tiene, esos giros, las interpretaciones en sí, la dirección, todo, y más la idea nihilista que tiene, de toda la crítica social que hay, como raja tanto de lo material. Tiene tantísimo trasfondo esa película que para mí tiene que estar en el número 1 sin duda alguna de David Fincher. Pues bueno, hemos hecho aquí una pequeña sección nueva, pero bueno, no se va a hacer cada día, eso tenerlo en cuenta, porque no hay directores como David Fincher. Sí, hay directores que a lo mejor luego tienen 3 películas y tenemos que hacer un top 3 y simplemente ordenarlas. Exacto, entonces al final es una sección que, mira, ha surgido así de imprevisto, y porque el nombre o el director, en este caso, de la película que hemos hablado hoy, lo merece, así que nuestro pequeño homenaje. Y bueno, si me dejas hacer los honores para terminar con la opinión personal, Por supuesto. yo voy a empezar con mi nota es un 7/10, antes de que te enfades. Sí. No es ni será una de las mejores películas de Fincher, eso no lo vamos a negar, pero al menos si la recomendamos es porque merece la pena verla, por la originalidad que tiene, el suspense que tiene, los momentos de surrealismo que tiene, de cómo puede ocurrirle realmente y cómo puede llegar hasta ese extremo, el personaje, la trama, todo. No llega a ser un peliculón, no la categoría como un peliculón, pero es una película que consigue entretenerte. Por tanto, ya, si capta tu atención y consigue entretenerte, es una película que tiene mucho ganado. No es de estas películas que tú estás viéndola y estás también con el móvil, no. Consigue captar tu atención y eso ya, para mí ya es mucho. Y lo que me chirría más de la película, ya te lo he dicho antes, es el final. No me lo trago, lo siento mucho. Es decir, no consigo que entre en mi cabeza Sí que tiene la idea de que se va a lanzar por la azotea, pero que sea justo en ese punto, que no haya otro punto que se vaya a lanzar y caiga. Y luego es eso, que es una caída enorme, que es que te tienes que hacer papilla con esa caída. Entonces, consigue estar a la altura durante toda la cinta
Y luego el final te deja como un poco frío, como un poco... Consigues captar mi atención, consigues esas pruebas, que lo pase tan mal el personaje, vamos, esos giros, y que luego el final sea tan simple, no lo sé, tan irreal. Ya te digo, no entra en mi cabeza que una caída, y sobre todo en ese punto para que pueda caer encima de la colchoneta, sobreviva y ocurra de esa manera. Así que esa es mi nota, mi opinión, y vuelvo a remarcar y termino, al señor David Fincher, conociéndole por sus trabajos, hay que exigirle más en esta película. Pues yo precisamente por la caída es por la que no le pongo el 10, y yo le pongo un 9, y no ese 10 como sí que le tengo al Club de la Lucha. Creo que respeto tu opinión, cada uno tiene la suya. Sí, no, está claro, por supuesto. Cada uno ve las películas como con sus ojos y dictamina una opinión. Sí, no sería muy aburrido esto, sí, Exacto. está claro. Para mí sí que es lo que tú decías, una película que te mantiene enganchado, te mantiene tenso, te lleva por donde quiere en todo momento, y sí que es verdad que ese final, pues, ya es un poco de que tienes que querer creértelo, y yo yo tampoco me lo acabo de creer porque no me casa. En cuanto al tema de las actuaciones, podría bajar otro punto por el tema de Michael Douglas, pero bueno, al final, cuando se tiene que interpretar a sí mismo, cuando tiene que interpretar a una persona rica y prepotente y tal, está en su salsa, así que no me molesta a la vista ver a Michael Douglas en ese papel. Al final sí que, bueno, podía haber perfeccionado un poco ese cambio de personaje, esa evolución, pero no lo veo tan mal como para restar un punto por esa interpretación. Así que, en general, me parece un peliculón. A mí sí que me parece, como he dicho, la tercera mejor película de Fincher. Bueno, nos queda una media de un 8, tampoco está tan mal. Queda una media de 8 sobre 10, que está bastante bien, sí. Y al final, si estamos haciendo un podcast sobre ella es porque realmente nos parece una buena película en conjunto. A mí me parece mejor que a él, pero al final a los dos son criterios y... Sí, a los dos nos gusta la película, la hemos disfrutado y la hemos podido evaluar bien. Así que ya, sin más dilación, sí que podemos finalizar este quinto podcast. Os esperamos ya en la semana que viene, donde analizaremos la película de La Llegada. Nos toca ciencia ficción y creo que sí que es una película que podemos desgranar lo que no está escrito. Antes de acabar, simplemente recordaros que si no estáis suscritos al canal podéis suscribiros sin ningún miramiento. Y en redes sociales os podéis seguir en Instagram, doctor.cine, Facebook, doctor.cine también. Así que nada más que decir, ¿no, Adri? Nada, despedirnos. Muchas gracias por seguirnos, por escucharnos, por aportar ese granito de arena tanto en redes sociales como viendo nuestros vídeos. Y nada, un placer otra vez contigo, Iván. Lo dicho, respetamos todo tipo de opiniones, esperemos que respetéis nuestras opiniones y nuestros criterios, y para eso está el mundo del cine, para compartir opiniones, compartir, lo que hemos visto cada uno de la película, nuestras aportaciones, y nada, esperamos que os guste, y nos vemos a la próxima. Pues eso mismo. Así que un saludo. Muchas gracias y que vaya muy bien. Hasta luego.